Los invito a abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículos 22 al 24. San Lucas, capítulo 15, 22. Lucas 15, 22. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura. Dice así: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Una palabra bastante conocida, la parábola del hijo pródigo. Me gustaría predicar sobre esta parábola. En realidad la mayoría lo conoce, pero quería darle una introducción para los que no la conocen, que básicamente se trata de un hijo que le pide a su padre su herencia y él la malgasta, y al darse cuenta que se equivocó, que deshonró a su padre en alejarse, en gastarla en todas las cosas que no debía, en sus vicios, y pecó contra el cielo y contra a su padre, vuelve ante su padre. Bueno, ¿qué quiero predicar esta noche? Respecto a la dicha de ser perdonado. Una de las cosas que quería, básicamente, ¿qué es perdonar? Si nos vamos al significado literal que está en el diccionario, significa remitir alguna deuda, ofensa, falta o delito. Es como liberar a una persona de su deuda algún delito que haya cometido. Eh, yo he escuchado que me dicen que una vez escuché que dijeron: perdonar, yo perdono pero no olvido. Otros dicen: errar es de humanos, pero perdonar es divino. No pidas disculpas. Y así tenemos muchas frases, o guiarnos como en el Antiguo Testamento, o como conocen algunos, la ley del talión, que dice eh, ojo por ojo, diente por diente. Y así llegaremos tuertos al cielo. Pero así funciona en la parte secular, pero en el significado ya más cristiano, que conocemos la mayoría y que cuesta en realidad, sabemos que Dios no nos perdona así, sino que yo creo que es un poco más parecido, es como perdonar es olvidar, pero claramente es bastante difícil perdonar olvidando, porque cuántas veces nosotros perdonamos y decimos: sí, te perdonamos de esto, pero resulta que después pasa el tiempo: oye, ¿te acuerdas cuando me hiciste esto? Todavía me lo debes, pero habíamos quedado listos. O alguna deuda que dijeran así como: son 100 pesos, no te preocupes. Y al tiempo: oye, ¿te acordás que me di 100 pesos? Así que, y así son muchas de lo referente al perdón. Y en Mateos capítulos 18 y 21 quería ver qué habla el Señor sobre el perdonar. Y en Mateo 18, capítulo... Él es mi roca y mi salvación, mi valor. Hermano. Ya. Y ahora sí. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí. Ya, gracias, hermano. ¿En qué parte quedé? En Mateo 18, 21 y 22 dice el Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí, hasta 7, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Un número bastante grande, porque cuántas veces, yo creo que con una persona ya la perdonamos una, dos veces y decimos ya hasta aquí, pues ya, ya es demasiado. Por otro lado, vemos que el Señor igual lo ve como una bienaventuranza, o sea, felices los que son misericordiosos, o sea, los que perdonan. En Mateo por allá 5:7 dice así, espérenme, dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, o sea, felices los que perdonan, los que le tienen misericordia, los que perdonan las deudas a las personas. Y ahí mismo en el Sermón del Monte, en capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque claramente nosotros no es fácil perdonar a un amigo, pero generalmente nuestros enemigos son los que es más difícil perdonar, ya sea en el colegio, un compañero que no sé, no hizo un trabajo, o no sé, por culpa de él tuvo una peor nota, perdonar a un jefe en el trabajo, perdonar así una infinidad de personas que trabajamos, no nos pagaron lo que nos tenían que pagar, y perdonar y seguir trabajando con él y cosas así. Pero dice el Señor que los perdonemos. También en Mateo 18, 15 al 22, el Señor es bastante sabio y nos dice como una pauta respecto a cómo perdonar. 15, 20, 15, 18, perdón, 18, 15 al 22. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Básicamente ahí vemos cómo perdonar o presentar nuestra ofensa a las personas, porque claramente muchas veces nos ofenden, pero la otra persona no sabe que nosotros nos ofendimos, o en realidad lo saben, pero no quieren pedir disculpas o cualquier otra cosa. Y dice que el orden básicamente es primero hablar con la persona, decirle, sabes que me ofendí por esto otro, y ya si la persona no se disculpa y todo el tema, ir con una persona o dos personas que sean de testigo y que arreglemos el asunto, porque claramente es un problema. Ya después ir con el pastor o con una autoridad o un jefe, pero todo que sea con un conducto regular, como se dice así. Y el Señor es muy sabio porque básicamente esto nos pasa en el colegio. De repente tenemos un problema con un profesor y no hablamos con el profesor, sino nos vamos al director y después hay más problemas. O en el caso del trabajo, tenemos un problema con un colega de un rango y nos vamos al jefe. Y así tenemos mayor problema. Por eso el Señor nos manda a que desatemos nuestros nudos en la parte, en nuestra tierra, para que no nos vayamos con nudo hacia el cielo. Y así básicamente, volviendo a la parábola del hijo pródigo, muchas personas tienen el deseo de ser perdonados, pero ¿cuál es este deseo tan grande? En el versículo 15 al 16 dice, en Lucas 15 al 16, demos un segundo. (15:16) dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, era tanta la miseria que necesitaba de alimentación. Y dice, pensó en su padre, pero yo no soy digno de tener eso. El perdón es necesario tanto para uno para liberarse como para la persona que necesita ser perdonada. Y bueno, ¿qué da el perdón? ¿Qué es lo que produce en la persona que es perdonada? Lo vemos en Lucas capítulo 15, 22 al 23.
Pero el padre dijo, siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. O sea que nos trae vestido, comida, o sea, nos trae felicidad en pocas palabras. Hablando desde la persona que ya es perdonada, trae felicidad, liberación en realidad. Al igual que en Génesis 45, 6 al 7, podemos ver la historia de José y sus hermanos, que dice así, 45, 6 al 7, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio del gran liberación. ¿Qué pasaba en esta historia? José, básicamente, ahí vemos un gran persona, gran perdonador. Vemos que sus hermanos cuando era niño lo habían tirado a un foso y prácticamente lo dieron por muerto. Y su papá, todos creyeron lo mismo. Él se fue a Egipto y volvió, ya era de renombre. Y el lugar donde vivían sus papás y sus hermanos estaban pasando por una escasez de alimentos. Pero él tenía el poder de olvidarse de su hermano y decir, no, hasta aquí nomás, que pasen hambre y mueran. Pero él los perdona. Y los perdona y, y con ello lleva alimento a sus hermanos que lo ofendieron. Y ahí vemos el otro punto, no solamente es una bendición para la persona que es perdonada, sino para el que perdonó, porque esa raíz de amargura que tuvo José durante años logró liberarse y dice que lloró de felicidad. Escuché en la radio que decía un poco así, yo creo que la mayoría las conoce de los que escuchan más radio, que había un joven que se fue de su casa por rebeldía a muy temprana edad y se retiró por muchos años y se, lo consumió sus vicios, pecados, hizo todo lo que quiso. Se enojó con su papá, se liberó, su madre y todo. Y resulta que un día se da cuenta y dice, oh Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, contra mi Padre sobre todo. Él podrá recibirme en su casa. Y el joven decide hacer una carta a su padre diciéndole, Padre, si soy digno de que me recibas en tu casa y que me perdones, pon un pañuelo blanco en el manzano que queda a la orilla del tren. Y le escribe esa carta. Y el joven, uno de sus días cuando viaja por un tren que pasa cerca de su casa y en ese manzano, iba junto a un amigo y estaba tan angustiado porque quería ser perdonado, quería ser recibido en la casa de su padre. No podía ni ver por al lado de la ventana. Y su amigo iba a ir pendiente. Sí, le dice, ¿es una casa amarilla? Sí, esa misma casa es. Por, por favor, mira. Y el amigo dice, sí, mira, mira, amigo. Le dice, no, no quiero, estoy angustiado, triste. Y le dice, mira, el manzano está, cientos de pañuelos tiene, está prácticamente blanco. O sea, era totalmente feliz este hijo. ¿Cuánto estamos deseosos de ser perdonados? Pero en realidad así es el amor de un padre y así es como deberíamos nosotros perdonar. Cómo nos perdonó el Señor con ese gran amor que tuvo como padre, que aunque nosotros creamos que no somos dignos, el Señor ya nos perdonó. Con solamente pedírselo, Él ya nos perdona. No necesitamos hacer esto, otro. Las cosas que nosotros hacemos por felicidad. No tenemos que hacerlas porque queremos ganar la salvación en realidad, sino porque ya fuimos perdonados en esa cruz, en ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros.
La verdad es que una vez escuché que dijo, casi nadie se identifica con estas parábolas. Casi nadie se identifica con el hijo pródigo. La mayoría de las veces nos identificamos con el hermano que estuvo en casa, se quedó aquí. Pero nosotros casi siempre nos pasa eso. Pero cuando estamos desde el otro lado, comprendemos mucho más las parábolas. Espero, hermanos, que nunca lleguemos a esto, pero tengamos cuidado, perdonemos a cada uno de nos que nos ha ofendido. Nadie necesita, otra frase dice, nadie nos necesita perdón hasta que falla. Por eso, hermanos, perdone, porque cuánto nos perdonó el Señor a nosotros para que nosotros le perdonemos. Otra parábola habla de los dos deudores, que el rey perdonó al primer deudor, y ese deudor tenía a otro deudor y no hizo lo mismo, y fue encarcelado. Lo mismo deberíamos ser nosotros, perdonar si nos perdonan. ¿Cuánto nos ha perdonado a nosotros el Señor y no nosotros no podremos perdonar a nuestros hermanos que nos ofendió? Otro por ahí dice una frase de la Biblia que no lo alcancé a notar, pero dice algo así, que dice, el que mucho, dice algo así parafraseando, el que muchos se le ha perdonado, mucho ama, y el que poco se le ha perdonado, poco ama. Nosotros, ¿cuánto amamos? Bueno, hermanos, espero que esta reflexión haya llegado hasta sus vidas. No sé para quién será más grata esta reflexión, pero espero que para cada uno haya sido agradable. Que el Señor les bendiga.